Soy Andrea Matis y es un gusto darles la bienvenida a nuestra segunda junta médica en el Centro Médico de Caracas. Hoy estaremos abordando el tema de diabetes mellitus, especialmente del tipo 2. Es un tema que genera un importante impacto en la salud de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Por eso, desde ya, es un placer recibir a nuestro panel de doctores que está conformado por la doctora Ana Cristina Hayek, la doctora Irene Stulin, el doctor Claudio Urosa y el doctor Paul Hayek. Bienvenidos. Gracias. Vamos a empezar hablando sobre estadísticas. Entre el 80 hasta el 85% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 padecen o han padecido de obesidad o sobrepeso. Incluso, según las investigaciones, padecer de sobrepeso o de obesidad incrementa hasta un 80% las probabilidades de desarrollar este tipo de diabetes. Vamos entonces a definir qué es la diabetes, cuándo se considera que una persona está obesa y cuáles son esos síntomas o esas señales de alarma que debemos tener en cuenta. Sí, comenzando por la definición, sabemos que la diabetes es una entidad crónica, poligénica, multifactorial, en el cual los valores de glicemia están claramente definidos en ayuna por encima de 126 y posterior a la ingesta de una sobrecarga de 75 gramos de glucosa por encima de 200. Adicionalmente a esto, nos valemos de otro elemento como es la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada refleja el promedio de glicemia que ha tenido el paciente en los últimos 3 meses. Y si se determina a través de una metodología idónea como la que contamos en nuestra institución, pues cuando tenemos el valor por encima de 6.5 hacemos claramente el diagnóstico. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico en aquellos pacientes que refieren síntomas tales como sed intensa, orinas abundantes, pérdida de peso inexplicable en el contexto de alguien que tiene valores por encima de 200. Esto, por una parte, la definición de la diabetes tipo 2. En relación a obesidad, también está claramente definida que es una relación entre el peso y la talla del individuo. Esta relación entre el peso y la talla se define que cuando está por encima de 25 hablamos de sobrepeso, pero ya cuando está por encima de 30 hablamos de obesidad. Entendiendo también la obesidad como un incremento de la cantidad de células o de tejidos que llamamos adipocitos de una forma anómala, fundamentalmente a nivel central o troncular, que definitivamente va a condicionar posteriormente elementos o liberación de sustancias inflamatorias que pueden condicionar otras enfermedades. ¿Y cómo se explica la relación? ¿Iba a decir algo, doctor Hayek? Sí, yo quería acotar de que también hay que hablar un poco de lo que es la alteración de la glicemia en ayunas y lo que es la disglicemia por intolerancia a los carbohidratos. Carbohidratos. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo normal de la glicemia en ayunas, que debería ser por debajo de 100, y que es, como diabetes por encima de 126, lo que está entre 100 y 125, en ayunas, repetido en más de una oportunidad, nos habla en favor de alteración de la glicemia de ayunas, que es la parte de la disglicemia. En relación a la intolerancia de los carbohidratos, es cuando después de la carga de azúcar, que lo normal de 75 gramos de azúcar a las 2 horas debería ser por debajo de 140, pero es diabetes por encima de 200, si está entre 140 y 199, se habla de la intolerancia y eso habla en favor de la disglicemia, entonces se llamaría también, y son conceptos que se denominan prediabéticos. Es así. Entonces es un detalle que yo creo que es importante porque la gente lo usa mucho y hay que entender qué es diabético, qué es prediabético y qué es normal. Es así. Muy importante. ¿Y cómo se explica la relación entre las entidades que comentaba la doctora Stulin? ¿Una es causa de la otra o viceversa? Bueno, fíjense, como bien lo dijo la doctora Stulin, la obesidad es un exceso de grasa corporal que cuando está acumulada en la región abdominal promueve lo que es la inflamación crónica subclínica. Eso a su vez, ¿qué va a hacer? El individuo que tiene este exceso de grasa corporal acumulada en la región abdominal necesita sintetizar mayor cantidad de insulina para poder mantener la glicemia, lo que se conoce como resistencia a la insulina o bien hiperinsulinismo. Todo paciente con obesidad puede tener resistencia a la insulina y pudiera incluso tener en ese momento los niveles de glicemia adecuados hasta llegar un momento en que la insulina ya no puede mantener esos niveles de glicemia y es cuando empieza la prediabetes y eventualmente la diabetes.
¿Qué ocurre también? Que los pacientes que tienen diabetes ya diagnosticada tienen un exceso de grasa corporal porque la glicemia y el exceso de insulina favorece a su vez la adiposidad. Y también no solamente es glicemia, estos pacientes también van a tener niveles de triglicéridos elevados, incluso también pueden tener niveles de tensión arterial elevados. Entonces, es un conjunto que no solamente es de glicemia, sino también es del metabolismo lipídico, como son los triglicéridos y el colesterol, y los niveles de tensión arterial. Entre los años 2014 y 2017 se realizó aquí en Venezuela el EVESCAM, que es el primer estudio poblacional de muestreo nacional para examinar la prevalencia de la diabetes y también los factores de riesgo cardiometabólicos, así como la relación con el estilo de vida. En base a estos resultados, ¿qué tan frecuentes son la diabetes y la obesidad en nuestro país, doctor Urosa? Bueno, tanto la diabetes mellitus como la obesidad son condiciones altamente prevalentes en el mundo y en nuestro país. Por ejemplo, en los Estados Unidos se calcula que entre 65 al 70% de la población pueden ser obesos o son potencialmente obesos. Nuestra tierra no se escapa a ello. Y efectivamente, con el estudio EVESCAM, ellos encontraron en diversas regiones, un estudio hecho tanto por investigadores nuestros como por investigadores del extranjero, y se hizo en varios sitios, en los Andes, en los Llanos, en el Oriente, en la región central, etc. Y los hallazgos son realmente inquietantes. 12,3% de la población venezolana tiene diabetes mellitus, según el estudio. 34,9% tienen la prediabetes, como decía el doctor Hayek, bien sea prediabetes, disglicemia o glucosa en ayuno alterado. 34,1% de venezolanos tienen hipertensión arterial, 34% sobrepeso y casi un 25%, la cuarta parte de la población, tiene obesidad por los criterios que decía la doctora Estulin. Hubo otros hallazgos que son muy importantes, como en el número de personas, también aumento de la dislipidemia, el porcentaje de aumento de triglicéridos, de colesterol. Ahora bien, si tomamos estas cifras como que reflejan una realidad, pues es un estudio bien hecho, estamos ante un grave problema de salud pública para nuestro país y el cual nosotros debemos enfrentar. Este estudio encontró también que había diferencias según las diversas regiones, por ejemplo, en la región de los Andes es mayor la incidencia, y también según los grupos de edad y según el sexo de las personas. Sería también interesante saber si una persona asintomática debe incluir en sus chequeos regulares alguna consulta por diabetes o prediabetes, o más bien hay que esperar a que desarrolle una sintomatología. Ese punto es muy importante porque muchos de estos pacientes son asintomáticos realmente. Es más, muchas veces el diagnóstico se hace por un hallazgo de laboratorio que se practicó por una evaluación preoperatoria o porque fue ginecólogo, fue ella al ginecólogo y le practicó un chequeo de laboratorio y encontró la glicemia elevada y empieza la situación de buscar el diagnóstico preciso. Muchos de estos pacientes, inclusive con una diabetes formal, con 240 y 250, tienen muy poca sintomatología. Y este es el gran problema que nosotros vemos. Qué difícil es cuando el paciente dice sentirse bien y llega uno y le dice, debe tomar tal pastilla o tal pastilla y tiene que hacer tal dieta y tiene que hacer tal ejercicio. Y eso es complejo para que el paciente lo entienda. Ahí se basa la educación que requiere el paciente y lo que representa el cuidado de ese paciente para evitar las complicaciones, que es a la larga lo que realmente importa. Porque yo le tengo un concepto a la diabetes. Es una condición clínica que uno cuida y controla para evitar que se convierta en enfermedad y complicaciones. Complicaciones que posteriormente veremos que pueden ser muy severas y muy problemáticas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el paciente requiere un grado importante de educación con la finalidad de que sepa con qué está enfrentado y por qué debe hacer el seguimiento de un tratamiento formal a su condición.
Increíble que en un principio tienda a ser una enfermedad silente, así que es muy importante definitivamente hacer esos chequeos. Ahora, hablemos de la predisposición genética. Si contamos con algún familiar que ha sido diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, ¿debemos tener alguna precaución adicional o cómo actuar en estos casos? Sí, bueno, es muy difícil que alguno de nosotros no tenga algún familiar o algún amigo que tenga diabetes mellitus tipo 2. Ya se ha hablado que hay un componente genético, la transmisión o la predisposición genética a la diabetes tipo 2 es de carácter poligénico, es variable, la influencia de los genes varía según las personas y allí es donde entonces entran los factores ambientales, como es por ejemplo la alimentación, el sobrepeso o la obesidad, la inactividad o el sedentarismo y también cada día hay más evidencia que los trastornos del sueño, las personas que tienen insomnio, trastornos del sueño, tienen mucho mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. De tal manera que estos son factores importantes. También se habla de los medicamentos, pero los medicamentos están en un segundo plano. Hay estudios que ya se han hecho en los últimos, yo diría, 30 años en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el estudio de Kumamoto que se hizo en Japón, un estudio que se hizo en Finlandia y un estudio muy grande en Estados Unidos que se llamó el Programa de Prevención de la Diabetes. Y todos coinciden en que con el cambio del estilo de vida se puede reducir hasta en un 60% esa posibilidad de hacerse diabético en un futuro cercano. Entonces, bien vale la pena. Sí, con cambio de estilo de vida, etcétera, no se logra un control adecuado, podemos recurrir al uso de medicamentos, de los cuales hablaremos en la próxima sección. Pero me gustaría hacer un poco más de énfasis, disculpa que nuevamente. Eso quisiera yo agregar, Ajá. que hay que tener en cuenta los factores de riesgo que tienen los pacientes para terminar con una diabetes. Entonces es importante, porque se mencionó por el doctor Rosa, el factor genético, el factor sedentarismo, el factor sobrepeso y obesidad, el factor ambiental, etc. Entonces hay que tener en cuenta como lo denominamos previamente, lo poligénico, lo multifactorial, que son estos factores, para tener en cuenta que no solamente es un problema que tenemos que arreglar, sino que tenemos que arreglar varios problemas a la vez. Sí, y de los factores de riesgo modificables, ahí podemos hacer muchísimo cuando cambiamos nuestros hábitos, definitivamente, como bien lo comentaban, pero muchas veces el paciente tiene expectativas de conseguir resultados a corto plazo. ¿Qué tan reales son o más bien es un estilo de vida saludable? Mira, yo creo que es importante y es pilar fundamental en el tratamiento, pues hablar de lo que son cambios del estilo de vida. Ahorita, ¿qué son cambios del estilo de vida? Fíjense, hay que promover un patrón de alimentación saludable y hay que promover la actividad física. Vamos a empezar primero con lo que es el patrón del estilo de vida, el patrón de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha información, hay tanta información en redes sociales que incluso podemos llegar a decir que hay más información sobre qué voy a comer, cuál es el patrón de dieta que debo de llevar. ¿Qué es importante? Estos pacientes, si pierden el 5 al 10% de su peso actual, ya vamos a ver mejorías metabólicas. Va a haber una mejoría en los niveles de glicemia, una mejoría en los niveles de triglicéridos. Y si mantienen esa pérdida de peso entre el 5 al 10%, pues una persona obesa que no es diabética va a disminuir el riesgo, como ya lo mencionó el doctor Urosa, de llegar a tener una diabetes como tal. Lo que son los ayunos intermitentes. Lo que son las dietas cetogénicas, son patrones de alimentación que no van a durar en el tiempo. ¿Okay? Aquí lo que tenemos es que aprender a comer. Uno de los patrones de alimentación que mayor evidencia tienen para la salud, pues es el patrón de alimentación mediterráneo, donde la mitad del plato lo vamos a llenar de vegetales. Mientras más vegetales tengamos, pues mejor. Un cuarto de plato del carbohidrato. No es no comer carbohidratos, es cambiar la calidad del carbohidrato y controlar la cantidad del mismo. Y el otro cuarto de plato de la proteína. Comer frutas, tomar agua y controlar las porciones.
Porque más que perder peso, también queremos que este paciente me cambie la composición corporal. Como ya mencioné anteriormente, el exceso de grasa corporal favorece a la resistencia de la insulina y la poca masa muscular también. Si nosotros mediante el ejercicio cambiamos esa composición corporal, disminuimos la grasa y aumentamos el músculo, pues vamos a mejorar esa sensibilidad a la insulina y el paciente va a estar mucho mejor metabólicamente. Entonces aquí voy a hablar de la importancia del ejercicio. El ejercicio es medicina y las personas tienen que estar activas físicamente por lo menos 150 minutos semanales, que es media hora a la semana. Y tiene que combinar caminatas con también ejercicios pues, de resistencia muscular para lograr incrementar esa masa muscular y tener un mejor control metabólico. Y media hora al día, 5 veces por semana, ¿cierto? Media hora al día, Exacto. Y si es más, mejor. Y si el paciente quiere perder peso, lo que debería hacer es 220 a 300 minutos semanales. Es decir, 1 hora, 5 veces a la semana. Así que hay que sentarnos menos y movernos más. Así mismo. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando apuntar a un estilo de vida saludable no es suficiente? ¿Cuáles son esos medicamentos que pudiesen ayudar y en qué ocasiones? No son para todo el mundo, definitivamente. Sí, en relación a las opciones terapéuticas, recientemente ha habido un cambio importante porque la observación de que algunos fármacos son capaces de prevenir enfermedades cardiovasculares y disminuir las alteraciones renales, pues dio un giro en relación a las opciones. En relación a las opciones, tenemos entonces que pensar cuáles son aquellos que me ofrecen una seguridad cardiovascular y renal. ¿Cuáles son aquellas opciones terapéuticas que pudieran producir menos eventos hipoglicémicos? Porque así como la glicemia elevada condiciona alteraciones, como ya sabemos, en nuestros órganos blancos, que son la visión, cardíaco y renal, pues también la hipoglicemia es un problema y tenemos que tratar de evitarlo en nuestros pacientes. Lo otro, son algunas de estas herramientas farmacológicas importantes para el control del peso. Esto es otro elemento que consideramos ahora importante a la hora de decidir la terapéutica. Es importante también saber el costo, porque de qué vale utilizar herramientas muy efectivas pero costosas que lamentablemente nuestros pacientes pudieran usar solo por un corto plazo. Y finalmente, por supuesto, tenemos que tratar de evitar aquellos fármacos que condicionen efectos adversos. Entonces, en esta gama de opciones terapéuticas tenemos una clasificación grande, que son los que vienen vía oral y los que son inyectables. Los que si vienen de forma oral, pues clásicamente nosotros tenemos la herramienta muy efectiva, que tenemos muchos años usándolo, que son las biguanidas o la metformina. Y como mencionaba la doctora Ana Cristina, un elemento muy importante en la génesis de esta entidad es la resistencia insulínica. Y esto fue y sigue siendo una herramienta que nos ayuda a tratar de que nuestros tejidos se vuelvan a ser sensibles a esa insulina y puedan promover el efecto que nosotros deseamos. También tenemos elementos que son capaces de ir directamente a la célula beta y promover una mayor secreción de insulina, porque como finalmente estamos aquí comentando, el problema y la génesis de la enfermedad que estamos, diríamos, considerando que es la diabetes, es la disminución de las concentraciones de insulina. También tenemos estructuras que son capaces a nivel intestinal de disminuir la absorción de las mismas. Tenemos recientemente estructuras que son capaces de inhibir a un cotransportador a nivel renal de sodio-glucosa que va a condicionar entonces una glucosuria que va a disminuir las concentraciones plasmáticas. Y también tenemos herramientas tales como análogos de GLP-1 que son capaces de promover también mayor liberación de insulina. Por otra parte, tenemos los inyectables y entre los inyectables, bueno, el rey, el elemento más importante para el control de nuestros pacientes diabéticos cuando ya lo requieren es la insulina. El punto con la insulina, como todos bien sabemos, es que el suministro es inyectable y muchas personas pues se resisten al uso de las mismas. Consideran que cuando ya la insulina está aquí en una opción terapéutica es porque definitivamente ya no tengo muchas otras opciones. Y definitivamente la insulina, como yo le digo a los pacientes, la insulina es una estructura que nació con usted, la liberaba el páncreas, es la que utiliza para metabolizar sus alimentos, pero como se ha ido agotando o sus tejidos se han tornado resistentes a la acción de la misma, es por ello
que tenemos que utilizarla en forma exógena. Una de las cosas que yo le digo mucho a los pacientes en relación a la insulina es, no es necesariamente que usted se portó mal, Claro, no. Muchas veces es la evolución natural de un es cierto, paciente diabético que termina con un déficit real de insulina. claro. Ya que la definición es un déficit real o absoluto de insulina, cuando es absoluto no hay más alternativa. El paciente empieza a tener más sintomatología, pérdida de peso, descontrol y descomposición corporal de su condición. Entonces, cuando uno considera este paciente necesita insulina. Y cuando el paciente está tan sintomático, diferente a como lo planteé al principio, de que muchas veces son asintomáticos, ya estos pacientes que son realmente asintomáticos, cuando tú les pones insulina, se mejoran notablemente. Entonces es lo que hay que entender y hacerle ver al paciente que no es, te portaste mal, te pongo insulina. No, 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 esa no es la idea. Es parte natural del proceso y de la evolución natural de la enfermedad. Es cierto. Y el otro elemento que hay que considerar, doctor Hayek, es que las insulinas también han evolucionado. Mucho. Entonces, tratamos cada vez de utilizar insulina con menos efectos, es decir, tiempos de vida más cortos en los momentos que vas a ingerir los alimentos, pero también insulinas de acción prolongada que probablemente haga que requiera menos dosis a través del día. Incluso recientemente finalizó un estudio que estaba en fase 3 que describe que vamos a utilizar ahora insulinas que tienen un tiempo de vida de hasta una semana. Y esa insulina fue probada en poblaciones importantes y se dio cuenta que era igual de efectiva que aquellas que utilizamos diariamente. Quiero hacer una aclaratoria con respecto al uso de la insulina o bien al abuso de la misma. Este es un medicamento que solamente debe ser utilizado en pacientes con diabetes. Hemos visto de repente en redes sociales el abuso de esta en deportistas con la idea un poco de cambiar composición corporal. Esto no puede ser utilizado de esta manera ya que causa hipoglicemias y por lo tanto puede crear un problema algo mayor y muchos inconvenientes. Entonces es importante que el uso de insulina sea solamente indicado por un personal de la salud, médico, internista, endocrinólogo. Y eso es un punto que quería pues aclarar. Muy importante, por eso desde el Centro Médico de Caracas también hacemos énfasis en que le digamos no a la automedicación. Aquí contamos con un grupo de especialistas, endocrinólogos, especialistas en diabetes, nutrición, para que se asesoren siempre. Vamos a hablar también de otras herramientas farmacológicas, doctor Urosa. Sí, yo quisiera también añadir lo siguiente. Cuando hablamos del uso de fármacos para el tratamiento de la prediabetes o la diabetes, tenemos que saber que el paciente debe tratar de seguir el cambio de estilo de vida del cual hemos hablado, porque el fármaco no es mágico. Hay tratamientos que son hay fármacos para la obesidad, como el Orlistat, el topiramato, la fentermina, que pueden ayudar moderadamente a reducir peso. Ahora bien, la gran explosión mundial que ha habido en los últimos años, ya tiene más de 15 años usándose, es lo que se llaman estos análogos del GLP-1, que son las cifras del inglés de una sustancia parecida al glucagón. Son sustancias que se producen en el intestino y son maravillosas porque ante la presencia de alimentos allí, estas sustancias que se llaman incretinas, ellas se dirigen al páncreas y estimulan la producción de nuestra propia insulina y frenan otra hormona que se llama glucagón. Pero no solamente se queda allí, sino que va al estómago e inhibe el vaciamiento del estómago y finalmente tiene un cierto efecto también en la regulación del apetito en el sistema nervioso. El resultado final es que ayudan a controlar la glucosa y también a reducir peso. Actualmente hay un gran uso y abuso en el mundo, hasta el punto que la producción mundial de algunos de estos productos no da abasto para la demanda. Entre ellos está el semaglutide, liraglutide, exenatide, tirzepatide. Hay varias, tienen algunas pequeñas diferencias en su manera de acción, pero el resultado final es este. Yo diría que las personas a quien hay que utilizar estos medicamentos, que aparte de que son costosos, tienen sus limitaciones y tienen sus problemas, tiene que ser por un médico que los conozca y personas que sean diabéticos y que tengan una obesidad importante, la cual requiera el tratamiento con estos análogos.
también se ha utilizado los medicamentos de los cuales habló la doctora, que son los inhibidores del transporte en el túbulo de los riñones entre el sodio y la glucosa. Estos medicamentos, su resultado final es que aumentan la excreción de glucosa por la orina y ayudan a controlar la diabetes, pero no solamente eso, sino que han tenido un impacto fabuloso en las personas que tienen enfermedades cardíacas, reduciendo las complicaciones, reduciendo la mortalidad en personas que puedan tener enfermedades cardíacas. Hoy en día empezamos a tener algunos de estos medicamentos en Venezuela. ¿Y cuáles son las metas para el control de la diabetes y por qué resulta fundamental tener un buen control metabólico? Bueno, una de las razones, como planteé previamente, es que este paciente que muchas veces es asintomático, es cuidarlo, dirigirlo, controlarlo y seguirlo con la finalidad de evitar que se complique. En nuestro instituto, Centro Médico de Caracas, nos caracterizamos por tener unos equipos multidisciplinarios y tenemos mucho aporte y apoyo de parte de los cardiólogos, de los nefrólogos, de los fisioterapeutas, inclusive los traumatólogos que nos ayudan en la parte cuando el paciente es muy obeso y tiene problemas de tipo mecánico. Neumonólogos que nos ayudan también en la parte de la obesidad y el problema relacionado con la obesidad en relación a la apnea de sueño, etc. Una de las cosas que caracteriza a nuestro centro y nuestro instituto es la camaradería con que trabajamos y hay mucho intercambio de ideas con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el neumonólogo, etcétera, para llevar a bien las condiciones de salud de nuestros pacientes. Porque hay que entender algo, no solo el control es el azúcar, la glicemia, no, ya se planteó previamente, es control del colesterol, es control de los triglicéridos, es el control de la parte cardiovascular, es el control de la función renal, es el control de todas estas cosas que requieren mucha dirección multidisciplinaria. Eso es lo que nos ha caracterizado de trabajar en conjunto y nuestros pacientes, muchas veces hospitalizados o ambulatorios, tenemos intercambio con diferentes especialistas para llevar a bien las condiciones de nuestros pacientes y así evitar lo que estamos buscando siempre, que esta enfermedad no produzca las complicaciones a las cuales queremos evitar. Y de acuerdo a su importante trayectoria en nuestra institución, ¿en qué fundamenta el Centro Médico de Caracas su solidez a la hora de tratar la diabetes como enfermedad y la obesidad como condición? Siempre ha sido con la idea multidisciplinaria y con las diferentes opiniones de diferentes colegas con la finalidad de manejar al paciente en forma integral, que es la idea de lo que queremos. Sí, yo también creo que aquí hay especialistas como el Servicio de Nutrición y Dietética que recientemente pues hizo o organizó una consulta de trastornos que definitivamente ha sido nuestra mano derecha. También contamos con cirujanos bariátricos muy exitosos que son un elemento importante a considerar en el manejo de esta patología. Yo quería hacer también una acotación en relación a los fármacos que se están utilizando para el control de la obesidad. Muchos de ellos ya tienen alertas a nivel mundial porque así como condicionan todos esos cambios que pueden ser beneficiosos en la pérdida de peso, también encontramos pacientes que terminan con trastornos gástricos de la motilidad que luego no pueden ser revertidos. Por otra parte, también existieron alertas en Europa en relación a pacientes que usaban estos fármacos y tenían alteraciones psiquiátricas importantes. Y también es bien sabido por todos que estos fármacos también pueden producir en algunos pacientes, diríamos, sensibles con factores de riesgo, alteraciones del área biliar. Y es muy, muy importante preguntar a nuestros pacientes si tienen algún antecedente de las patologías neoplásicas tiroideas, porque allí existe una contraindicación absoluta para el uso de la misma. ¿Algo más que quieran agregar? Igual que de páncreas y pacientes que hayan sufrido de pancreatitis, son pacientes que no deberían usarse este Exacto. tipo de medicamentos. Y para concluir, trae unos datos también que quería compartir con la audiencia. Yo quería aprovechar de clarificar
los informes que se han aceptado en relación a la perspectiva que nos viene con el problema de la diabetes en el mundo y en nuestras tierras. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han estado haciendo estudios en los cuales han observado que el número de pacientes diabéticos en los últimos 30 años se ha triplicado. Actualmente se considera que hay 62 millones de diabéticos en las Américas. El 40% de estos no tienen un control adecuado de su enfermedad y no son conscientes de su tratamiento. Hay una tendencia de que para los años 2040 va a haber un incremento de alrededor del 75% a la cifra actual. Esto nos lleva a un monto de alrededor de 109 millones de diabéticos en nuestras Américas. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Hoy por hoy, 2/3 partes de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. El 60% de la población hace ejercicio en forma inadecuada. El 30% de nuestros jóvenes ya tienen un grado de obesidad o sobrepeso. Hay una falta de la tecnología adecuada y eso es otra de las cosas importantes que hay que mencionar. Nosotros estamos tratando de inculcarle al paciente lo que es el control de sus glicemias para el control adecuado del ajuste del tratamiento. Hoy en día se usaba hasta por muchos años las glicemias capilares precomidas y las glicemias basales. Pero también está el problema de que hay que tener un concepto más claro del control glicémico a lo largo del día. Y es el llamado monitoreo continuo de la glicemia, en la cual lo estamos practicando en nuestros pacientes cada vez con más frecuencia. Es importante mencionar por qué esto es tan trascendental. Hay un aumento en el riesgo de la morbilidad y la mortalidad por el COVID-19 que todavía estamos sufriendo. Es importante el diagnóstico temprano y la medida de prevención de las cuales todos hablamos. Y hay un importante grado de educación, no solamente para nuestros pacientes, sino también para el personal médico y paramédico, para que sepan por qué es importante todo lo que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta unos números que son aterradores. Paciente diabético es la 6ª causa de muerte actualmente. Es la 2ª causa de discapacidad debido a insuficiencia renal crónica o amputaciones. El paciente diabético tiene 17 veces más incidencia de amputación del miembro inferior. Es la principal causa de ceguera. Y aparte de esto, hay un aumento en la mortalidad cardiovascular de alrededor de 3 veces en relación a la población general. Entonces, como ustedes notan, con estos datos, yo creo que es importante enfatizar lo importante y lo trascendental, nuevamente dicho, de esta situación para que tengan más conciencia tanto de su condición como su prevención. Sí, yo también quisiera acotar que es importante la orientación familiar de los hábitos alimenticios. Comencemos en nuestros hogares, comencemos la madre, el padre, inculcarle a los hijos la necesidad de comer en casa, de comer nuestros alimentos lo más primitivo posible. Así siempre se lo digo a nuestros pacientes. No es cierto que si nosotros a través de las comidas rápidas que supuestamente vienen de lugares confiables, vamos a tener salud. Tenemos también que involucrar la actividad física. Un tejido muscular desarrollado va a ser más afín a la insulina y la respuesta va a ser efectiva en relación al control glicémico. No nos olvidemos nunca que nosotros, los padres, los que tenemos en la responsabilidad social de llevar adelante a nuestros hijos, somos
importantes con nuestros actos en relación a los actos de nuestros hijos. Nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y si nosotros le inculcamos buenos hábitos alimenticios, seguramente ellos van a ser replicadores de esa información. Sí, sí, bueno, yo solamente quisiera cerrar ya las palabras de los que me precedieron con, un solo concepto, que bien vale la pena hacer el esfuerzo para poder prevenir el desarrollo de diabetes en aquellas personas que tienen la predisposición y también para el tratamiento, porque si se trata oportunamente podemos prevenir la aparición de todas estas complicaciones de las cuales hemos hablado. Pienso que una cosa importante es que tenemos que aproximar al paciente de una manera integral y aproximarlo como persona, no como caso, no como enfermedad. Como el doctor Hayek decía, no solamente tratamos una glicemia, sino tratamos a una persona donde es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de tipo emocionales, afectivos, psicológicos que influyen en su comportamiento. De manera que sí creo que vale la pena que hagamos todo ese esfuerzo y aquí en el Centro Médico de Caracas podemos ofrecer los recursos para prevención y tratamiento de esta condición. ¿Algo más que agregar a modo de cierre? A modo de cierre, siempre pensar que el ejercicio es medicina. Y que, como dijo la doctora Stulin y como hemos dicho a lo largo de esta junta, bueno, a movernos más, a crear más masa muscular. Así es, y también me gustaría agregar que nunca es tarde para empezar. Si bien es ideal tomar esos hábitos saludables desde que somos niños o como padres dar el ejemplo, nunca es tarde. Así que hoy es el mejor día para movernos más, para comer mejor, para acudir también al equipo de médicos especialistas, monitorear cualquier irregularidad. Muchísimas gracias por sus valiosos testimonios. Sabemos que en el Centro Médico de Caracas estamos en muy buenas manos. Conversamos con la doctora Ana Cristina Hayek, con la doctora Irene Stulin, el doctor Claudio Urosa y el doctor Paul Hayek. Gracias a ustedes por su atención en esta segunda junta médica. Les recordamos nuestras redes sociales. Aquí en pantalla pueden verlas para que nos sigan en Instagram, en X o antes Twitter. Y ya será hasta la próxima.